Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual van a poder comprar camisas como esta. Miren qué linda, amigos. Mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción semanal llamada Lej Leja Vete, la tercera del primer libro Génesis, nosotros estamos en la playa mediterránea, más precisamente en un lugar que se llama Mikmoret, en el centro norte de Israel. Vamos a hacer un paseo y mientras vamos a hablar de una de las sabidurías de esta porción, como vieron en la miniatura, en la carátula, sobre los nombres. Y si bien es cierto que en tiempos bíblicos el hombre hacía a su nombre y muchas veces se le solía cambiar el nombre de acuerdo a la vida que la persona llevaba, o incluso Dios solía cambiarle el nombre a las personas, hoy por hoy cuando nosotros ponemos un nombre, muchas veces bíblico, a nuestros hijos, pensamos en que en aquel personaje bíblico, o en aquel personaje histórico, o en aquel ser querido que nosotros queremos que esa persona honre o se asemeje a la persona que llamamos por aquel nombre. Un dato curioso, nosotros los judíos nos llamamos semitas. ¿A nombre de quién? A nombre de aquel hijo Shem. ¿Y saben cómo se dice Shem nombre en hebreo? Nombre en hebreo se dice Shem. ¿Qué me dicen? Otra cosa, cuando nosotros hablamos de Dios, los judíos por lo menos, nosotros lo llamamos Hashem, el nombre. Miren lo que es la importancia del nombre que tenemos en nuestras vidas. Vamos a caminar por este lugar y a ver qué nos dice la Biblia y qué les puedo contar yo sobre los nombres y su influencia en nuestras vidas. Vamos. Shalom Mediterráneo. A propósito, el nombre de este mar, amigos, les cuento que proviene del latín Mar Mediterraneum, es decir, mar en medio de las tierras. ¿Y saben qué? Tiene costas en 3 continentes. Mientras recorremos una de ellas, vamos a hablar de los nombres. Lo primero que queremos saber de la persona que conocemos, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Es la primera pregunta que se le hace a una persona. Y en realidad el nombre es también la primera cosa realmente propia que se recibe en la vida y que sirve para diferenciarse de los demás. En la tradición judía, les cuento, se da mucha importancia a los nombres, ya que no solo sirve como un método de identificación, sino también como una conexión espiritual entre el nombre y la persona que lo lleva. Si hablamos de judaísmo, les cuento que el varón recibe el nombre no al nacer, sino durante la ceremonia de la circuncisión a los 8 días o cuando esté maduro para que se la hagan. No sé si sabían, pero a veces el color del bebé aún no es el adecuado para que pase ese ritual y se suele esperar días o semanas. Mientras, se lo llama simplemente bebé. Las niñas me preguntan, ellas reciben el nombre cuando su padre es llamado a la Torá, es decir, durante su primer Shabbat. Y por lo general se suele llamar a la mujer con alguna connotación o palabra que aparezca en aquella porción semanal que le hayan leído a su padre en la sinagoga. Aun cuando los nombres son dados por los padres, esta elección se produce en un momento especial de profecía que implica la aprobación del cielo para el nombre que acompañará a la persona hasta la eternidad, nos dicen los sabios. El nombre elegido será el que utilizará aquella persona en el bar o bat mitzvah, aquella ceremonia a los 12 o 13 años, según si es hombre o mujer, en el contrato matrimonial y en toda su vida, ya sea en momentos de alegría o de tristeza. Ese nombre será el que se mencionará después de su muerte. ¿Sabían que en el judaísmo, cuando una persona está enferma, se reza por su recuperación mencionando su nombre con el de su madre? ¿Sabían que cuando alguien está grave, se le agrega un nuevo nombre en el rezo? La razón es de que en el judaísmo, el nombre es el canal de vitalidad entre el alma y el cuerpo y entonces se cree de que el cambio de nombre abrirá un nuevo canal de vida que transformará la situación del enfermo. Supongo que los judíos no somos los únicos que cuando escogemos el nombre de nuestros hijos lo hacemos pensando en nuestros seres queridos. Esta práctica común está basada en la Torá que establece que nadie de Israel será borrado.
Y así muchos niños reciben el nombre de grandes sabios y estudiosos, personas de vida ejemplar por su santidad y por sus buenas acciones. En base al mandamiento de Kaved Abija ve'et imeja, es decir, honrarás a tu padre y a tu madre, es costumbre llamar a los hijos con los nombres de sus abuelos, ya sean desaparecidos o que están en vida, cosa que proporciona gran placer espiritual al alma del vivo o del difunto. Sobre todo, si el niño se conduce conforme a la herencia de sus antepasados. Los de origen sefaradí, les cuento, ponemos nombres de abuelos en vida. En cambio, los askenazíes solo de gente muerta. Como les decía antes, nosotros nos llamamos shemitas porque descendemos de Shem, que significa nombre. Y llamamos a Dios Hashem, el nombre, que vendría a ser el apodo más común entre los judíos. En otras palabras, nuestra relación con los nombres es vital y todo comenzó con esta porción semanal de Lej Lejá, que según me contaron, el presidente de Argentina, Javier Milei, contó de sus sabidurías esta semana al jurar a uno de sus ministros. Aplauso para el presidente de Argentina. Amigos, la porción semanal Lej Lejá está llena de momentos en los que el nombre y la identidad juegan un papel esencial. En esta parashá, Dios llama a Abraham y lo instruye a abandonar su tierra natal para dirigirse a un lugar desconocido con la promesa de que será bendecido y se convertirá en una gran nación. Además, en Lej Lejá, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara, destacando la importancia del nombre como reflejo de una misión y propósito divino. La llamada divina de Lej Lejá, vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré, representa un cambio profundo en la vida de Abraham. Al pedirle que salga de su tierra y abandone su hogar y familia, Dios le estaba pidiendo, en esencia, que se libere de su antigua identidad y que construya una nueva. Es un cambio de rumbo total que implica una transformación personal profunda. En esta transformación, Abraham dejó atrás los significados que se le habían asignado y adoptó una nueva identidad, sí, basada en su relación con Dios. Y esta relación con la identidad tiene un paralelo con sus nombres y nosotros, como les dije, vemos cómo en la cultura bíblica el nombre es mucho más que una etiqueta. Él refleja el propósito y misión de la persona. Abraham, al responder al llamado positivamente, se convirtió en el primero en ser renombrado y redefinido por Dios, estableciendo un modelo de identidad divina para su descendencia. Y como vemos, la transformación de los nombres de Abraham y Sará es otro aspecto central de esta parashá. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa padre elevado, a Abraham, que significa padre de muchas naciones, y el de Sarai a Sará, una versión más universal de la palabra princesa. Estos nuevos nombres reflejan su misión de fundar una nación bajo la bendición divina y el pacto con Dios. Al cambiar su nombre, Dios les otorgó un nuevo destino y el nombre se convirtió en una declaración de su misión espiritual en la tierra. Amigos, de esta porción aprendemos que los nombres son una fuente de bendición. ¿Saben cómo? Dios le prometió a Abraham que será una bendición y que bendecirá a quienes lo bendigan, ¿verdad? Entonces el nombre de Abraham así se convirtió en un canal de bendición. Esto recuerda la importancia de los nombres como portadores de bendiciones en toda la tradición judía, ya que en hebreo el nombre, como les dije, tiene un significado y una energía que podría influir en la vida y el destino de cada persona. No les dije, pero toda persona judía posee un nombre hebreo escrito en los documentos judíos y así es conocido en el judaísmo, más allá del nombre que tenga la persona en el país que resida, en la cultura que le toca vivir. La semana pasada Joel les descubrió el mío, ¿se acuerdan? Aquel que yo uso en asuntos religiosos. Y por último, lo relacionado con esta parashá, podemos aprender de la conexión o el legado de los nombres y el linaje. Al final de Lej Lejá, Dios prometió a Abraham que su nombre y su linaje serán eternos y numerosos como las estrellas en el cielo.
Este concepto de linaje y nombre recuerda cómo los nombres a menudo se transmiten de generación en generación en el judaísmo para honrar a los antepasados y preservar la identidad y memoria familiar. En la cultura judía se considera que al dar el nombre de un antepasado, su vida y virtudes continúan de alguna manera en el niño. Y esto conecta directamente con la idea de que los nombres son parte de un hilo de continuidad y propósito. Yo no sé si sabían, pero la gran mayoría de los nombres que nosotros poseemos tienen orígenes bíblicos y hebreos. ¿Quieren que se los demuestre? Les voy a dejar una reseña de algunos de ellos que, aunque no me crean, es de verdad. Si hablamos de nombres masculinos, digamos, por ejemplo, Antonio, ¿sabían que proviene indirectamente de Natán? ¿Saben qué significa? Él dio. Si hablamos de Carlos, estoy tomando nombres clásicos, por supuesto, populares. Este nombre se basa en Caleb, sí, aquel socio de Josué. Felipe fue adoptado del nombre hebreo Pinjas, Fineas para ustedes. Juan, ya lo dijimos, de Yohanan, que significa Dios es misericordioso. Lázaro, ¿saben de dónde? De Eleazar, Dios ha ayudado, significa. Marcos, este nombre, está relacionado con el hebreo Mordejai, Mardoqueo. Matías, ¿conocen? Sí, de Matitiahu, don de Dios significa. Y si hablamos de Miguel, proviene de Mijael, ¿quién como Dios? Interesante, ¿verdad, amigos? Si nos referimos a las mujeres, sabemos que Ana viene de Jana, que significa gracia. Beatriz es el equivalente a Batia, que significa hija de Dios. Carmen, en relación a nombres como Carmela, del Monte Carmelo. Y Susana, por dar otro ejemplo, de Yoyaná, que es una flor, creo que se llama lirio. Para terminar, les voy a contar que en el año 1948, cuando el Estado de Israel estaba a punto de ser fundado, hubo un intenso debate sobre cómo llamar al nuevo país. Aunque en los textos bíblicos se mencionan nombres como tierra de Canaán o tierra de Judá, la idea de recuperar el nombre Israel no fue automática ni obvia para todos. David Ben-Gurión, el primer ministro, se sintió profundamente atraído por este nombre y en una reunión decisiva en Tel Aviv propuso el nombre Israel como símbolo de las raíces bíblicas y espirituales de la nación. Curiosamente o no, Israel significa el que lucha con Dios, como se lo nombró a Jacob tras luchar toda la noche contra un ángel. La elección de este nombre reflejaba la historia de luchas y resistencia del pueblo judío que había enfrentado siglos de persecuciones y diásporas, pero siempre conservando su identidad. La historia de Jacob, quien pasó de ser un individuo a convertirse en una nación a través de su nuevo nombre Israel, pareció el símbolo perfecto de la lucha y de la supervivencia. Pero la historia de los nombres en Israel no termina ahí. Antes de la fundación del Estado, había un hombre llamado Eliezer ben Yehudá, quien también fue una figura clave en la construcción de la identidad israelí. A fines del siglo XIX, Eliezer, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda, comenzó a trabajar para resucitar el nombre hebreo que había estado casi inactivo por siglos, usándose principalmente en contextos religiosos. Cuando su hijo fue el primer niño en hablar exclusivamente el hebreo moderno, muchos lo consideraron tanto un milagro como una especie de profecía cumplida. Su visión de hacer del hebreo un idioma vivo coincidió finalmente con la fundación del Estado de Israel y su nombre, Ben Yehudá, hijo de Judá, se convirtió en un símbolo de la conexión entre el pasado y el futuro de la nación judía. Lindo, ¿verdad? En la Biblia, les cuento para terminar, cuando se cambia el nombre de alguien, como en el caso de Jacob a Israel o Abraham a Abraham, se señala un cambio profundo en su destino. Y en la historia de Eliezer ben Yehuda, o en la elección del nombre Israel, me estoy quedando sin voz, podemos ver cómo los nombres tienen un papel profético, uniendo el pasado con el futuro.
Aunque Israel sea el país de los judíos, la idea al llamar así a la nación fue con la esperanza de que se transforme en un hogar no solo para judíos, sino para todas las tribus perdidas. Y presten atención, milagrosamente o no, con la creación del Estado de Israel, se empezó a descubrir descendientes de las tribus de Dan, de Menasés, y ellos retornaron a Israel. Recuerden, cada nombre lleva consigo una historia y cuando alguien lo elige o lo recibe, es como si estuviera tomando también la fuerza, la fe y el destino de quienes lo llevaron antes. Listo, amigos, me quedé sin voz y sin otras cosas para contarles. Espero que les haya gustado el material. De ser así, no se olviden de compartirlo con sus amigos, de comentarlo, hacérmelo saber. Y amigos, de suscribirse al canal. No saben cuánto me van a ayudar para seguir compartiendo todo lo que hago con el resto del mundo, difundir la Torá y llevarla a cuán rincón del mundo que ustedes crean necesarios. Si hay alguien al que ustedes aman, tráiganlos a esta comunidad, tráiganlos a este canal, amigos. Los vamos a acercar al camino de Dios, al camino de la Torá. Y ustedes van a cumplir su misión y me van a ayudar a mí a cumplir la mía. Los quiero mucho, amigos. Shavua Tov Lekulam. Buena semana para todos.